La palabra. La palabra y todo su poder, sus interpretaciones, sus valores, la verdad y sus juicios, las líneas delgadas por las que transitan todos los seres humanos, incluidos los que estamos acá. Bienvenidos, muy buena noche, que comienza una nueva edición de Gatos que Ladran. Con ustedes, mi buen amigo, el maestro César López. Maestro, ¿qué tal? Invitado hoy en la casa, el abogado, el doctor Abelardo de las Priella. Y a mí encantado de estar aquí en Gatos que Ladran. Bienvenido. Gracias. Oye, me encanta el formato, qué lindo. Y me gusta mucho el programa. Me siento en otro lado. ¿Cómo en qué lado? No sé, no parece que se estuviese haciendo este programa en Colombia. Me siento, no sé, en Estados Unidos, en Europa. Uno entra aquí a este set y se transporta. Muchas gracias. Creo que eso es bueno, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Ah, bueno, fantástico. Muchas gracias, Abelardo. A propósito de eso que usted cita en el saludo, me hace pensar en que hay ciertos espacios en la vida que no tienen geografía, en los que uno podría estar sin necesidad de hacer referencia a un lugar. Tal cual. Y hay gente también que es atemporal, que puede estar en cualquier lado, o hay gente que es ciudadana del mundo, que se siente bien en cualquier lugar. Pero esa es la magia, por ejemplo, de la televisión, del arte, de la música. Tiene esa preciosa facultad de transportarte a otros universos, y eso de alguna manera es lo que lo hace soportar a uno las vicisitudes diarias de un trabajo, por ejemplo, tan complicado como el mío, del ejercicio del derecho penal. La música, el arte, la televisión, el buen cine, ha sido el catalizador de mi espíritu para poder aguantar el trajín que tiene que aguantar un abogado litigante en un país sin compasión. Uy, varias cosas me dijo ahí, pero voy a arrancar quizá por las más profundas para que después emerja la espuma hacia las del exterior. La vida, en nuestra opinión, está como conectada, como por unos lazos invisibles. Ese hecho, como usted describe, de que los seres puedan tener ciertas facultades de conectarse con su pasado, con sus ancestros, con sus culturas, quizá con otras vidas para quienes creen en ellas, podría ser un factor de influencia severa en el comportamiento y en la conducta de un ser humano en su cotidianidad. Por supuesto, porque digamos que todo lo que hace parte de la humanidad de un ser, desde el punto de vista mental, físico y si se quiere espiritual, es consecuencia de un ADN que está enmarcado no solamente en la sangre, está enmarcado también en la tierra, en el origen, en las costumbres. En mi caso particular, yo que tengo una mezcla bastante interesante de español, sirio e italiano, pues de alguna manera las costumbres de esos distintos países, sus tradiciones y la visión del mundo que se tiene en esos lugares del planeta me ha permitido también a mí que mi entendimiento del mundo sea más universal. Desde ese punto de vista y desde su oficio, ¿cómo enmarcar esas líneas delgaditas e invisibles para que todas esas cosas a un individuo no se le conviertan en la justificación para transgredir a otro? No, es que precisamente, Yamid, de lo que se trata, y por supuesto ese debe ser el fin de la humanidad, respetar las diferencias es muy importante para mí. Yo creo que las diferencias son absolutamente necesarias. Yo en lo personal estoy de acuerdo con todas las garantías que se le puedan entregar, por ejemplo, a las minorías. Entiendo que el disenso es un elemento fundamental de un Estado de Derecho, de la democracia, y uno no transgrede esa línea cuando respeta la diferencia, cuando entiende que hay otras maneras de percibir y entender al mundo, y cuando se da cuenta que uno no tiene la verdad revelada. Lo maravilloso de esta vida, lo maravilloso de la humanidad, es que todos los días aprendemos algo, y sobre todo también de las experiencias de otros, y eso es maravilloso. Pero entender que en el disenso está la base de la humanidad,
nos hace acercarnos a una sociedad más perfecta, a un ideal de sociedad, que es como debería ser al final. Yo espero que mis hijos, tu hija y mis hijos han vivido en un tiempo distinto al nuestro. Van a ser gente con una mente más abierta, con un respeto mayor por el disenso, por la diferencia, y eso me llena de satisfacción porque el mundo debe evolucionar y entender que en la diferencia está la gracia de todo este universo maravilloso que nos ha tocado. La palabra, estoy oyendo con atención la palabra y sus usos y sus aplicaciones y sus interpretaciones. ¿Qué es más importante, Abelardo? ¿La palabra o la interpretación que se pueda dar de la palabra? Lo que ocurre es que la verdad es una sola. Y la interpretación de la verdad da lugar a veces a que se cometan injusticias y atropellos. Lo importante es conocer la esencia de las cosas y entender cuál es el espíritu de las cosas, por qué están creadas las cosas, por qué se han creado distintos principios. Pero obviamente si se entiende el fundamento de esos principios y además se transmite de manera adecuada, es la mezcla perfecta. Es como un buen regalo en un buen empaque. ¿Qué es la compasión? Bueno, la compasión la aplicamos todo el tiempo quienes ejercemos en derecho penal. Los abogados penalistas somos una especie de madres comprensivas, madres que entienden la tragedia ajena, la escuchan sin juzgar y tratan de resolverla. Como una madre que espera a su hijo después de que cometió un acto reprochable, pero sin recriminarlo, sin atacarlo por eso. Más bien recogiendo esa experiencia, ayudando a transformarla y buscando que no se repita. Entonces yo conozco bastante de la compasión. Y a pesar de que no soy creyente, creo que si Dios existe, lo más cercano que hay a Dios es la compasión. El hombre de alguna manera ratifica su libertad violando la ley, inconscientemente. Un acto no reprochable, sino un acto que depara una conducta equivocada o errada, ¿en qué momento se convierte en delito? Fíjate tú, el hombre de alguna manera ratifica su libertad violando la ley, inconscientemente. A todo el mundo en el fondo le gusta retar a la ley, retar los parámetros, y ahí es donde está la delgada línea entre una intención y una actuación. Cuando se pasa esa línea, pues se convierte en delito. Pero lo que te quiero significar con esto es que cualquiera, tú, yo, quienes nos ven, quienes nos acompañan hoy en este set, son susceptibles de convertirse en delincuentes cuando menos lo piensen. Porque cuando aflora el lado oscuro del alma humana, porque hay un lado del alma humana que mira al sol y otro que mira a la luna. Así como hay gatos que ladran. Hay un lado que mira al sol y un lado que mira a la luna. Y cuando afloran esos sentimientos oscuros, retorcidos del ser humano, que todos los tenemos, puede aflorar también una conducta delictual. La señora, abnegada madre, esposa amorosa, que llega a su casa y encuentra a su marido haciendo el amor con su asistente o con la empleada del servicio, enceguecida por los celos, la ira, se abalanza sobre su marido y le propina 5 puñaladas. Esa señora que nunca se había pasado un semáforo, esa señora que nunca había cometido la más mínima infracción, se convierte, porque afloró su lado oscuro de un momento a otro en una asesina. Y digamos que esa es la paradoja que encierra este tema del derecho penal, y por eso el derecho penal está presente en todas las actuaciones de la vida humana, está en la música, está en el teatro, está en el arte, porque el derecho penal es inherente al ser humano, porque el derecho penal, de alguna manera, cuando se materializa en conductas criminales, representa ese lado oscuro del alma humana. No por eso es menor el delito, o No. menor la pena que castiga el delito. Depende, porque hay unos atenuantes. Ya entrando en el tema estrictamente legal,
Y confieso que me gusta más el filosófico, una conversación filosófica como la que estamos teniendo con un bandoneón y un piano de fondo es maravillosa. Pero no, en cada caso particular hay que revisar, por ejemplo, si ese dolor, esa ira profunda puede ser un atenuante dependiendo del caso. Y habrá que estudiarlo cada caso en particular, pero en principio lo que quiero señalar es que a veces detrás de un delincuente se esconde una persona que sufre, que está martirizada, que se arrepiente de lo que hace y que daría la vida por retroceder el tiempo. El planteamiento lo hacía para ir a lo filosófico de esta manera. ¿Es o no todo relativo? Bueno, lo que ocurre es que desde el punto de vista legal, las actuaciones no se pueden ver en gris. En principio general, son blancas o negras, pero hay unos matices, lo que no la convierte en relativa. Porque digamos que ese criterio de relatividad o interpretación de la norma ha servido para múltiples atropellos a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, amparados en ese relativismo, en la interpretación de la ley, suelen cometerse los más terribles atropellos de la historia jurídica de la humanidad, y eso es lamentable. Yo preferiría que la ley se aplicara de manera muy clara y específica, con por supuesto unos matices que están también establecidos y determinados por la ley, pero que ojalá no quedaran al arbitrio de quien administra justicia. Porque así como somos imperfectos los hombres en muchas cosas, los jueces, que también son hombres, se equivocan. Y por eso, por ejemplo, y a mí no estoy de acuerdo con la pena de muerte en Colombia. Alguien me preguntó, ¿por qué no está de acuerdo con la pena de muerte? Bueno, porque conozco la justicia colombiana. Qué terror que la vida de un ser humano dependa de una justicia tan compleja como la nuestra. Es que me abre tantas puertas en cada respuesta que entonces tengo que preguntarle inmediatamente si uno advierte complejidad en el aparato de justicia de un país, ¿no es medio dramático el día siguiente para ese país, cuando ese es el diagnóstico de su realidad? Y lo es para el abogado, es una especie, ejercer el derecho en Colombia es una especie de obra de Shakespeare, absolutamente retorcida. Pero eso tiene su magia, eso tiene su gracia. Yo no me imagino ejerciendo el derecho penal en Copenhague. Pues no habría trabajo. No, estaría defendiendo a la viejecilla que se fue en la alcantarilla, o al gato que se envenenó. Pero no sé, donde el vecino, sería muy triste. Pero sí, digamos ¿no sería mejor para una sociedad? No, por supuesto que sería mejor. Sí. Y por eso el derecho penal es la última ratio. El derecho penal tiene que ser la última opción, el último camino, la última puerta que se toque. Lamentablemente en Colombia la justicia está politizada y la política está judicializada. Y eso convierte a la justicia en Colombia y a nuestro país en una verdadera tragedia griega, ya ni siquiera en una obra de Shakespeare. Pero digamos que parte de esa complejidad imprime una serie de retos al abogado litigante, a los administradores de justicia, a los periodistas, que hace muy interesante, por ejemplo, para litigar ese nicho. No estoy tan seguro, y en eso coincido contigo, no es lo mejor para el país, sin duda alguna. Lo ideal sería que nuestro aparato judicial operara correctamente y que no se presentaran tantos crímenes como los que suelen presentarse en Colombia. ¿Usted dónde nació? Yo nací en Montería, soy monteriano, pero como te dije anteriormente, toda mi vida he tenido una visión universal del mundo, he tenido la oportunidad desde temprana edad de viajar por el mundo, de conocer el mundo, de deleitarme con el arte, la música, la gastronomía de otras regiones, y eso por supuesto ha creado en mi imaginario y en mi forma de percibir el mundo una visión completamente diferente. Y además, te digo una cosa, la gente me dice a veces, oye, pero usted no parece de Montería y tal. Entonces yo le digo a la gente, pues uno... ¿Le dice que parece de dónde? No, yo no sé, porque usted no parece de Montería y tal. Entonces yo le digo a la gente, pues bueno, uno feíto y de pueblo y mal vestido, pues eso sí que no. Entonces yo me ayudo con la ropita, me gusta el arte y adoro a mi tierra. De hecho le debo mucho a esa tierra porque esa parte de Montería creó en mi ser ese amor por el campo, por la tierra, por los animales, por la cultura de nuestro pueblo cordobés, por la música, el porro, por ejemplo, que es maravilloso, es como una especie de jazz sabanero, de blues sabanero, no tan trágico, pero al final de cuentas con una influencia grandísima del jazz, y todo ese contacto con la naturaleza, con el cariño de la gente, con la calidez de la gente, de alguna manera forjó mi espíritu en cuanto a mi don de gentes, a mi manera de tratar a los demás,
de tener consideración por los demás y aceptar la grandeza hasta en las cosas más pequeñas de la vida. El derecho penal siempre ha concitado la mayor atención de la humanidad, precisamente porque interpreta el lado más oscuro y desde siempre ha tenido prensa. Un hombre de Córdoba que ejerce el derecho penal, que crece en el reconocimiento de su carrera, litigante, que además desarrolla de manera paralela el periodismo como usted, porque escribe para diferentes medios impresos del país, prestigiosos ambos. ¿Eso no hace que se convierta en un ser mediático con las delicias que los medios algunas veces proponen? Lo primero y lo más importante es que hay que entender a los medios, y yo lo entiendo perfectamente porque, por ejemplo, hago radio desde los 10 años, hago televisión desde esa edad y escribo desde los 12 años. Formalmente quiero decir porque escribía desde mucho antes. Eso me ha permitido entender los medios, entender lo que están pensando, poder leerlos, y eso ayuda mucho en mi profesión porque la mayoría de la gente dice, no, es que de la Espriella le gusta la pantalla y tal, y sí, me gusta la pantalla y en eso no hay ningún delito. Pero además quiero decir que la mayoría de las veces son los medios los que me convocan y yo acudo encantado porque los procesos penales han tenido una fascinación para la sociedad desde el principio de los tiempos, desde el logógrafo, que era el abogado que ejercía en Grecia, pasando por los juicios de Marco Tulio Cicerón en la antigua Roma, claro, los juicios de John Adams, que fue presidente de los Estados Unidos, pero antes era abogado litigante. El derecho penal siempre ha concitado la mayor atención de la humanidad, precisamente porque interpreta el lado más oscuro y desde siempre ha tenido prensa. Lo que ocurre es que el mundo está globalizado, mediatizado, pero los llegó acá después, entonces. Nadie te pregunta por un proceso civil, nadie te pregunta por un proceso administrativo, a nadie le importa un proceso laboral. ¿Por qué llama tanto la atención el tema penal? Porque desvela... Pero también puede ser el alimento muchas veces de los medios mismos. Por supuesto, pero siempre ha sido así a lo largo de la historia. Le oí al inicio decir que usted no es creyente. Entonces debo también entender que usted no cree en las leyes divinas. En absoluto. No existen las leyes celestiales ni las divinas. No, yo creo que hay un equilibrio y que uno debe actuar siempre tratando de hacer el bien. Si eres buen hijo, si eres buen hermano, si eres buen jefe, si eres buen esposo y buen padre, suponiendo que Dios exista, estás muy cerca de Él. Digamos que la moral cristiana me parece fantástica desde el punto de vista filosófico y si se aplicara en su integridad, el mundo sería diferente. Como la moral de otras religiones también muy respetables, por supuesto. Aunque las hayan malinterpretado, como la religión musulmana o el judaísmo, que contienen unos preceptos de convivencia, de amor, de concordia, de relación con los congéneres, que serían fantásticas si se aplicaran. Ahora, se me aparece mañana Dios, me habla, me permite hacerle un video para, de alguna manera, evitar que se trate de una alucinación de mi parte y al día siguiente me vuelvo el defensor número 1 del hombre. Eso sí, le haría varios interrogantes. ¿Qué le preguntaría? Si existe, ¿por qué permite que pasen las cosas que pasan en el mundo? ¿Por qué hay tanta hambre, tragedia y desastres? ¿Por qué tantos niños sin hogar, tantas mujeres maltratadas y tantos desalmados posando de buenos hombres? Porque yo creo, Yamit, que al final lo más importante en la vida es tener claras esas cosas, pero yo prefiero ser amado por lo que soy, o más bien odiado por lo que soy, que amado por lo que no soy. Y eso es lo que suele pasar en Colombia. La doble moral, la falta de coherencia, y la gente es una cosa, dice otra y piensa otra completamente diferente, y eso me parece detestable, la verdad. Uno tiene que ser como es, auténtico, decir lo que piensa, porque la verdadera honestidad consiste en decir lo que uno está pensando. Eso sería lo que usted le preguntaría a Dios, entre otras tantas cosas, en su punto de vista, si existiera. Y si existiera el diablo, ¿qué le preguntaría? Le diría lo siguiente. Creo que fue
injustamente tratado. Creo que hay que tener más consideración con el diablo que con Dios, porque el diablo fue expulsado del paraíso. Es un renegado. Es un hombre que salió expulsado. No le dieron una segunda oportunidad. Me hubiese gustado defender a Jesucristo, por ejemplo. Creo que se le violentaron todas sus garantías procesales en ese juicio, en donde Pilatos se lavó las manos. Pero también creo que el diablo tiene defensa, porque el diablo lo echaron a la calle a su suerte y le tocó ser el malo del paseo. Probablemente no quería hacerlo. Pero ¿cómo hubiera defendido a Jesucristo si también un poco de los actos de Jesucristo provenían de la fe, de cosas que no se ven, de sus... Independientemente de las creencias, todos los seres humanos, en cualquier latitud, en cualquier lugar del mundo, tienen derecho a un debido proceso. A Jesucristo, por ejemplo, creo que tú no sabías, le hicieron un juicio de noche, cuando estaba prohibido expresamente por la ley penal. No lo hicieron en el templo, como mandaba la ley, lo hicieron en un lugar por fuera. No permitieron que contrainterrogara a sus testigos y tampoco le dejaron llevar al juicio testigos de descargos. Obviamente, le violaron sus garantías procesales. Jesucristo podía ser muy el Hijo de Dios, él podía creer en lo que quisiera. Al margen de eso. En lo que a mí concierne, le violentaron sus garantías procesales. Y fuera él, Mahoma, o un profeta del judaísmo, tenía derecho a un debido proceso. ¿Al diablo también le violaron sus derechos procesales? Claro, porque no le dejaron explicar. Dicen que es un ángel caído, que Dios lo echó. Luego entonces en algún momento estuvo al lado de Dios. Pero ¿por qué Dios no se mostró compasivo? ¿Por qué no lo trató de rescatar? ¿Por qué no buscó que cambiara de percepción, de procederes? Y más bien lo lanzó a su suerte al terrible mundo de la maldad. Yo creo que debieron darle una segunda oportunidad, como tenemos derecho todos. Es decir, si hubiera sido abogado del diablo. Sin lío, como también hubiese sido abogado de Dios. ¿Y qué pago le recibe uno al diablo? Mira que una experiencia, la gente se confunde conmigo porque piensa que a mí me interesa el dinero. No, a mí me interesan los casos interesantes. Tengo la fortuna, como te dije anteriormente, que me pagan por hacer eso y me encanta. Pero en realidad me gustan los retos. Confieso que la semana que no tengo un lío me enfermo. Me gusta la pelea, me gusta la confrontación, me gusta la argumentación, me gusta la defensa. Esa es mi vocación, nací para eso. Y un proceso tan interesante como defender al diablo, pues es un proceso que seguramente le apetecería a cualquier abogado respetable y serio, suponiendo que eso se puede hacer, como me hubiese gustado también defender a Jesucristo en su momento. Sería fantástico desde el punto de vista intelectual y profesional. En los procesos de la vida, y sobre todo cuando hay partes encontradas, el perdón es importante. Sí, el perdón es muy importante. Y hay que saber perdonar. Pero cuando ese perdón, cuando esa persona se hace merecedora de ese perdón, solamente los nobles, la gente noble, la gente buena de verdad de corazón, merece ser perdonada. Los que albergan intenciones oscuras o simplemente se disfrazan para pedir perdón, a esos no creo que haya que perdonarlos. Pero a la gente buena hay que perdonarla porque la gente buena suele equivocarse. ¿Usted se arrepiente de algo? No me arrepiento de nada, de lo absoluto. ¿Y hay alguien en el camino al cual ofrecerle un perdón merecido? Sí, hay mucha gente, hay mucha gente. Espero que se acerquen. Y cuando eso ocurra me sentiré conforme con ese perdón, me sentiré bien por hacerlo. Pero repito, hay gente que se lo merece y otra que no. Pero el perdón es necesario, sin lugar a dudas. La vida, para terminar esta pregunta, ¿la vida es justa? La vida es más justa de lo que muchos pensamos. Porque la vida premia a aquellos que con pasión, dedicación y esfuerzo se concentran en sus objetivos. Pero además la felicidad no es el dinero, ni los viajes. El ser humano es tan complejo, mi querido Yamit, que nos pasamos la vida dando vueltas para darnos cuenta al final que la felicidad está en las cosas sencillas de la vida. Yo estoy seguro que tú no cambias el hecho de jugar con tu pequeña hija en una playa y compartir con ella. Y antes de tener hijos uno pensaba que la felicidad estaba en otras cosas.
Luego de que los tienes te das cuenta de que la felicidad consiste en que ellos sean felices. Y eso es lo que hace la diferencia. De tal manera que, a pesar de lo que se pueda creer, la vida es más justa de lo que parece, porque al que se esfuerza le da lo que pretende, y al que vive con pasión le da muchas satisfacciones también. El dinero no es la felicidad. El reconocimiento no es la felicidad. Lo que más se parece a la felicidad es estar con la gente que uno quiere, con la gente amada, con la gente de su corazón, disfrutando de un atardecer a la orilla del mar, escuchando una buena pieza musical y viendo a ese horizonte maravilloso que todo el tiempo ha tenido nuestro Caribe, nuestro hermoso Caribe colombiano, por ejemplo, y tantos otros lugares de la geografía nacional. Eso para mí es lo que más se parece a la felicidad. Muchas gracias, Abelardo.